La Navidad, una época luminosa y cálida, llena de reuniones familiares y tradiciones alegres, ha sido durante siglos un refugio de esperanza y renovación. En las oscuras noches de diciembre, los árboles se adornan con regalos, las mesas se llenan de manjares festivos, y las velas titilan como un faro que desafía al invierno. Sin embargo, bajo la superficie reluciente de esta temporada se oculta una historia mucho más antigua, un relato impregnado de misteriosas sombras y rituales olvidados. La Navidad que conocemos hoy no es el inicio, sino el final de un largo camino de creencias y prácticas que se entrelazaron entre lo pagano y lo divino, entre lo terrenal y lo sobrenatural. Antes de que el nacimiento de Cristo fuera el centro de la celebración, el solsticio de invierno era un tiempo sagrado, una fecha marcada por las antiguas civilizaciones para rendir homenaje al regreso del sol. En la oscuridad de la noche más fría del año, las llamas de los fogones danzaban frenéticamente, los banquetes se alargaban hasta el amanecer, y los rituales paganos se llevaban a cabo con la esperanza de asegurar la supervivencia frente al frío mortal. Esta era una época en la que se invocaba la protección de dioses ancestrales, de fuerzas primordiales que se creían capaces de alterar el curso de la naturaleza y salvar a las aldeas del olvido. Con la expansión del cristianismo, los líderes de la Iglesia enfrentaron un dilema tan antiguo como la humanidad misma, como transformar estas celebraciones, cargadas de superstición y poder, en una festividad cristiana sin borrar su esencia. La respuesta no fue erradicar, sino fusionar. El 25 de diciembre se convirtió en un día sagrado, pero no uno completamente nuevo. Se tejió un manto cristiano sobre las costumbres paganas, haciendo que la Navidad fuera, a la vez, una celebración familiar y una evocación de lo antiguo, lo arcano, lo perdido en el tiempo. Esta es la historia oculta de la Navidad, una festividad que se encuentra en la encrucijada de lo antiguo y lo sagrado, donde las risas y los abrazos se entrelazan con susurros de un pasado más sombrío. Descubriremos cómo los rituales de antaño aún laten en el corazón de nuestras tradiciones, como los símbolos de protección que alguna vez se usaron para honrar a los dioses paganos ahora nos parecen familiares, pero no dejan de ocultar secretos. En los primeros días del cristianismo, la fe era una llama pequeña, nacida a la sombra del vasto imperio romano. Durante casi 3 siglos, los cristianos practicaron su fe en secreto, escondidos en catacumbas y hogares privados. Sus oraciones, sus cánticos, sus promesas de salvación, eran susurradas bajo el riesgo de la persecución. Los dioses paganos gobernaban un mundo que no era fácil de desafiar, y los primeros cristianos sabían que su fe, naciente y vulnerable, era una amenaza para un orden establecido desde tiempos inmemoriales. Pero todo cambió en el siglo IV. En una noche oscura, en vísperas de una batalla crucial, el emperador romano Constantino tuvo una visión. La luz brilló sobre él, y con ello, abrazó el cristianismo, proclamándolo la religión del Imperio Romano. Este acto monumental, como un rayo que atraviesa la tormenta, transformó a la Iglesia de una secta perseguida en una institución poderosa. La sombra del paganismo comenzó a desvanecerse, pero sus raíces, profundas y resistentes, no desaparecerían tan fácilmente. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio dio el golpe final, el cristianismo sería la religión oficial del imperio, y todas las demás formas de culto fueron prohibidas. Los templos paganos fueron desmantelados, las estatuas de dioses caídos fueron derribadas, y los rituales que alguna vez unieron a los pueblos se vieron condenados. Sin embargo, la Iglesia no pudo borrar por completo las costumbres de la gente. Eran demasiado poderosas, demasiado arraigadas en sus corazones. En lugar de erradicarlas, los líderes cristianos adoptaron una nueva estrategia: transformar los antiguos rituales, cargados de supersticiones, en festivales que sirvieran a su doctrina. El solsticio de invierno, antes un renacimiento para el sol, se reinventó como la fecha de nacimiento de Cristo, el Salvador cuya luz traería esperanza a un mundo sumido en la oscuridad.
Así, la Iglesia aprovechó la oportunidad para asimilar y reinterpretar las antiguas festividades, convirtiendo a los dioses paganos en santos, y a los sacrificios en símbolos de fe cristiana. Pero la transición no fue pacífica. Las antiguas costumbres no desaparecieron sin resistencia. Algunos se aferraron a las creencias de sus antepasados, y la Iglesia, en su afán por extinguir el fuego del paganismo, emprendió una represión despiadada. Los templos dedicados a los dioses de Roma y Grecia se convirtieron en iglesias, pero los altares paganos fueron destruidos, las arboledas sagradas desmanteladas y las celebraciones de los dioses paganos condenadas. Y, sin embargo, algo perduró. Lo que alguna vez fue un culto a los dioses primordiales, una llamada a la protección frente a los horrores del invierno, se transfiguró, se diluyó en el tiempo, y ahora sigue vivo, aunque oculto, en la Navidad que conocemos hoy. El renacimiento saturnal, el festival en honor a Saturno, se transformó en una semana de caos alegre, donde las normas sociales se disolvían y las estrictas jerarquías de la vida romana se desmoronaban en un mar de banquetes, danzas y un espíritu de desgobierno desbordante. La influencia de Saturno trascendió su vínculo con la agricultura, encarnando la supervivencia y la resiliencia en el invierno, un mensaje aún más profundo en esos días de oscuridad. En las gélidas regiones del norte, las tribus germánicas y nórdicas se enfrentaban al invierno con una intensidad distinta. Para ellos, la lucha por sobrevivir era mucho más cruda, y las fuerzas de la estación no solo se temían, sino que se veneraban. Creían que los espíritus de los ancestros y los dioses caminaban entre ellos durante estas largas noches, y la oscuridad misma era una presencia palpable que debía ser honrada para pedir protección y misericordia. La invocación del renacimiento del sol se convertía en un acto tanto natural como sobrenatural, un acto que unía lo místico con lo terrenal. Fuegos ancestrales iluminaban los cielos, y grandes reuniones marcaban esta época del año, protegiendo a la gente de lo que creían que eran fuerzas invisibles y peligrosas, que acechaban en las sombras heladas del invierno. Para la Iglesia primitiva, estas creencias profundamente arraigadas representaban tanto un desafío como una oportunidad. El solsticio de invierno, con sus tradiciones profundamente entrelazadas con la vida de la gente, no podía ser erradicado por completo. Cualquier intento de borrar estas costumbres probablemente fracasaría. Sin embargo, había una alternativa más astuta. Curiosamente, no existía una fecha fija para el nacimiento de Cristo. Los primeros textos cristianos ni siquiera lo mencionaban, y durante siglos, su nacimiento no tenía lugar en el calendario. Pero cuando el cristianismo comenzó a expandirse, los líderes de la Iglesia comprendieron que establecer una fecha para el nacimiento de Cristo podría unificar a los nuevos seguidores y ofrecerles una alternativa cristiana a las celebraciones paganas del solsticio. Fue así como el 25 de diciembre fue elegido, no solo por su cercanía al solsticio, sino también porque coincidía con los rituales dedicados al renacimiento de la luz. Al fijar el nacimiento de Cristo en este día, la Iglesia pudo transformar el solsticio en una festividad que reflejaba su propio mensaje. Jesús se enmarcaría como la luz verdadera que regresaba al mundo, un Salvador cuyo nacimiento representaba el renacimiento de la esperanza, tanto en esta vida como en la próxima. La belleza de esta elección residía en su sutileza. Los paganos podían seguir celebrando sus fiestas y hogueras, aferrándose a los misterios de la temporada, pero ahora cada ritual llevaba un significado cristiano, como una nueva capa que orientaba las celebraciones hacia el cielo. En lugar de exigir una renuncia total a las tradiciones, la Iglesia ofrecía una reinterpretación de las costumbres antiguas, viéndolas a través de una lente cristiana. Así, el 25 de diciembre se convirtió en una festividad que no solo celebraba a Cristo, sino que también continuaba los antiguos y sagrados ritmos de la humanidad. Una festividad que unía creencias y prácticas en el corazón del invierno, una fusión tan delicada como poderosa. Con el paso del tiempo, la Iglesia cristiana consolidó su poder y su influencia, adaptando las antiguas costumbres a su propia doctrina. La elección del 25 de diciembre como la fecha para el nacimiento de Cristo no solo permitió a los cristianos celebrar el renacimiento de la luz, sino que también transformó las antiguas festividades paganas en algo nuevo, envuelto en el manto de la fe cristiana. Las hogueras de invierno, los banquetes y las danzas que alguna vez fueron un tributo a los dioses del sol y a los espíritus ancestrales, ahora se realizaban en honor a la luz verdadera que, según los cristianos, regresaba al mundo con el nacimiento de Cristo.
Sin embargo, los ecos de esas antiguas celebraciones nunca desaparecieron por completo. A medida que los siglos pasaban, las costumbres se fusionaron aún más, creando una nueva festividad, una que era a la vez un reflejo de las creencias cristianas y una continuación de los ritmos más antiguos de la humanidad. La Navidad, como la conocemos hoy, no es solo un símbolo del nacimiento de Cristo, sino una amalgama de costumbres que han sido remodeladas y reinterpretadas a lo largo de milenios. Un testimonio de la capacidad de la humanidad para adaptarse y renacer una y otra vez. Pero en las sombras de esta transformación, las antiguas energías aún se ocultaban, esperando a ser descubiertas. Las costumbres, los símbolos, los rituales, todos ellos preservados en capas de significado, esperando ser desvelados, tal vez por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. Al final, la historia de la Navidad es una historia de fusión, de sacrificio y adaptación, de antiguos dioses y nuevas creencias. Y mientras seguimos celebrando la festividad más importante del calendario cristiano, es posible que, en los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva, aún resuenen los ecos de los antiguos rituales que celebraban la llegada de la luz. La clave oculta de la historia, esa que se ha entrelazado con la Navidad a través de los siglos, está allí, esperando a ser descubierta. Porque, a veces, lo que creemos conocer está envuelto en misterios mucho más profundos de lo que imaginamos. ¿Te atreverás a desvelar la clave oculta? Si quieres seguir explorando más secretos de la historia, suscríbete a Clave Oculta y descubre cómo los símbolos, rituales y leyendas del pasado siguen influyendo en el mundo moderno. La historia nunca se detiene.